Bueno, Dios les bendiga. Es un gran honor para mí poder tener este privilegio de estar parada frente a ustedes. Mi papá ya me había preguntado algunas veces, no, mira, no te animás a dar esta predicación para los jóvenes y yo siempre he tratado de, no, es que estoy ocupada, tengo eso, tengo lo otro. La única vez que lo había hecho fue cuando hicimos las clases de teología y nos teníamos que grabar en ese tiempo dando un sermón y después nos tenían que analizar y darnos una calificación según dábamos el sermón. Pero esta vez cuando me dijo, va a tocar la serie de jóvenes, una te va a tocar a vos, ya no me preguntó, sino que me dijo, te voy a poner. Entonces, bueno, ni modo. Pero le doy gracias a Dios y lo hago con todo respeto para Él y para ustedes, dándole toda honra y gloria solamente a Él. Bueno, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo vengo a la iglesia lo veo así como que si estoy viendo una serie. Yo creo que aquí muchos se vieron la serie de José, ¿verdad? Y les gustó. Y cuando uno ve una serie en la televisión o cuando uno ve una serie en Netflix, porque ahora todo el mundo usa Netflix y le gusta mucho esa serie, no quiere parar de verla, está y le pasa al siguiente episodio y le pasa al siguiente episodio porque uno quiere saber qué pasa después, qué pasa después. Y así me siento yo cuando vengo a la iglesia, lo comparo a como una serie, ahora tenemos la serie de jóvenes y yo vengo así como diciendo, Dios, quiero saber qué pasa en el siguiente episodio, quiero saber qué es lo que va a pasar ahora y me siento así cuando escucho la palabra de Dios. Y hoy se termina la serie para jóvenes, justo antes de que ellos empiecen a estudiar y se termina con este episodio, con este sermón que lo titulamos Éxito o el secreto para ser exitoso o exitosa. Está enfocado para los jóvenes, pero también les prometo que les va a aplicar a los adultos. Los secretos para ser exitoso o para ser exitosa. Entonces pensemos en estas tres preguntas. Hay tres preguntas ahí. La primera dice, ¿cómo pueden llegar a ser exitosos los jóvenes y las señoritas? O sea, ¿qué tenemos que hacer para llegar al éxito? ¿Y cuáles son los modelos de éxito que tenemos hoy en día? La mayoría de latinos estamos en este país por eso, ¿verdad? Porque venimos a buscar el éxito, venimos a tratar de conseguir una vida mejor y esa es la razón por la que usted manda a sus hijos a la escuela para que ellos se puedan preparar y puedan llegar a ser exitosos. Entonces, si nos ponemos a pensar cuáles son los modelos que la sociedad le ha dado a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de qué es lo que significa ser exitoso, vemos ciertos modelos. Y entonces me pongo a pensar que es algo que se puede relacionar a todos. Yo creo que el 85% de los que estamos aquí nos gusta el fútbol, ¿verdad? Entonces conocen bien a estos dos personajes. No le hagan caso a las manitas están ahí, no sé por qué. Yo creo que la computadora hizo algo que sabe, no sé. No le hagan caso a las manitas, solo ahí aparecieron. Pero entonces, si le preguntamos a la gente, ¿son exitosas estas personas? ¿Qué dicen? Que sí, ¿verdad? ¿Por qué son exitosas? Primero, por el dinero, ¿verdad? Los dos son millonarios. Segundo, por la fama. Son millonarios y se han hecho súper famosos en todo el mundo. Y tercero, tienen éxito porque son los mejores en lo que hacen. Si nos pensamos a pensar a quiénes son los mejores en el fútbol, rápido nos venimos a estos dos personajes, a Messi y a Ronaldo. Entonces decimos, esas personas son exitosas, así quiero llegar a ser. Y si nos ponemos a pensar en los millennials, todos sabemos quiénes son los millennials, ¿verdad? Los que nacieron entre los 80 y el año 2000 y a veces se aplica un poquito más adelante, pero el éxito para los millennials, ¿qué nos ha dicho el mundo que es el éxito para nosotros los jóvenes? Tenemos que llenar ciertas categorías, se ha hecho una lista de que tenemos que llegar a hacer esto, esto y esto para que nos vean como exitosos. Lo primero, las redes sociales. Yo creo que todos aquí tenemos por lo menos una, Facebook, Instagram y Snapchat. ¿Cuántas personas me siguen a mí en Instagram? Si tengo muchas personas que me siguen, entonces soy una persona exitosa porque muchos están viendo mis publicaciones. ¿Cuántas personas le dan like a mis fotos en Facebook? Entre más likes tengo, mejor. ¿Y cuántas personas ven mi historia en Snapchat? ¿Cuántas personas ven los videos y las fotos que publico? Si hay muchas personas, uno dice, wow, esa persona es popular. Lo siguiente puede ser cómo nos vestimos,
si nos estamos vistiendo a la moda, si tenemos ropa de marca, si tenemos zapatos de marca, zapatos caros. Para las mujeres, si usamos joyas de cierta marca o accesorios también de nombre. O para los millennials mayores, los que ya pueden comprar su casa, qué tipo de casa tienen, qué tipo de casa van a comprar, y los jóvenes se ponen a pensar, yo quiero esa casa que tiene piscina, que tiene una sala de juegos, quiero la mejor casa, o qué modelo de carro conduzco. Si tengo esas cosas o si tengo dinero, entonces ese es el éxito, he llegado a la cima del éxito. Pero según la Biblia, esto no tiene nada que ver con la prosperidad. Según la Biblia, esto no es el éxito. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca del éxito y la prosperidad si no es esto? Hay 3 secretos, 3 cosas principales en la Biblia que podemos llegar a hacer para ser exitosos. Y hay más de 3, pero hoy nos vamos a enfocar en 3 de los principales. El primero es honra a tu padre y a tu madre. ¿En dónde está esto en la Biblia? Díganme ustedes. En Éxodo, y está en la lista de los 10 mandamientos. Entonces, este es uno de los mandamientos que está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y en la versión Reina Valera, que es la que muchos usamos aquí en la iglesia, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, esa es la versión que muchos conocemos. Pero hoy puse algunas de las citas en la versión lenguaje actual porque es un poquito más fácil de entender. Y en la versión lenguaje actual dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el primero nos da la palabra honra, pero en el segundo, por si no entendemos qué significa la palabra honra, nos dice obedezcan y cuiden a sus padres. Luego en Efesios 6 del 1 al 3 hay una cita ahí también que empieza con este mandamiento, lo vuelve a repetir y dice honra a tu padre y a tu madre, y nos recuerda que este es el primer mandamiento en la lista de los mandamientos. Este es el primero que viene con una promesa. ¿Y cuál es la promesa aquí? Que nos dice que nos va a ir bien y que vamos a vivir una larga vida en el país que Dios nos dé. Y en esto me estaba acordando de mi mami cuando yo era pequeña, y digamos, si yo estaba chiquita y si ella me decía algo y yo le contestaba, porque yo también me he portado mal, los hijos de los pastores no somos perfectos, y entonces si yo me portaba mal, ella me regañaba, decía algo, y entonces yo queriéndome poner y le decía algo, después ella me regañaba y me decía, ¿y vos qué crees? Me decía, ¿crees que te miras bonita haciendo eso? ¿Crees que te miras bonita contestando de esa manera? No, todo lo contrario. No te miras bonita haciendo eso, porque uno cuando está pequeño, cuando es hijo, cree que si le puede contestar al papá, a la mamá y pero le dije tal y tal cosa, cree que lo hizo bien, pero en realidad mi mami tenía razón cuando me decía así, cuando me decía, ¿vos crees que te ves bonita? Tenía razón, porque ahora que estoy trabajando como maestra y me reúno con padres y los hijos y les tengo que dar el reporte a los padres de cómo van sus hijos, y a veces me toca dar unos reportes que no son tan agradables para los padres. Gracias. Y me toca dar unos reportes que no son tan buenos, y entonces si el hijo está ahí sentado, el estudiante, el papá le dice, ¿por qué te estás portando así? Yo te he enseñado mejor. ¿Qué está pasando? Que con la conducta no le estamos dando honra a nuestros padres, porque este mandamiento tiene que ver con nuestra conducta. Y cuando yo veo eso, que el padre lo está regañando y el hijo está contestando, digo, uy, tenía razón mi mami, se ve tan feo y uno se siente incómodo cuando le toca ver eso. Entonces, me estaba acordando de eso, porque el mandamiento, como les repito, tiene que ver con nuestra conducta, con el respeto que nosotros tenemos hacia nuestros padres, con la forma en que les hablamos, con nuestra conducta estamos honrando a nuestros padres. Y cuando hacemos eso, es interesante que no solo los estamos honrando, pero como hijos encontramos gracia en los ojos de las demás personas. Cuando uno ve que un hijo se porta bien con su papá o con su mamá, la gente admira al hijo por su comportamiento también. Entonces, 2 cosas buenas que pasan ahí.
y como decía, jóvenes, no se preocupen porque este mandamiento también aplica a los adultos también son hijos. Y aplica también para cuando nuestros padres lleguen a una edad mayor, cuando ellos sean abuelitos, porque ahí dice obedezcan, es la primera parte, pero la segunda parte dice cuiden. Entonces, cuando los padres llegan a su vejez, en este país se acostumbra a que los ponen en ¿dónde? En un asilo, en una casa hogar donde ahí otras personas cuidan de ellos, otras personas son los que los están atendiendo, no son los hijos. Y los hijos llegan a visitarlos una vez al mes, ¿verdad? Unos dicen, es que es mejor la distancia con mis padres porque yo no me llevo bien con ellos. Y no se dan cuenta que más bien nos estamos perdiendo de la sabiduría que nuestros padres tienen que ofrecernos. Entonces, no abandonarlos, sino tratar de reconocer la sabiduría que ellos tienen y honrarlos de esa manera. Para mí el mejor ejemplo de este mandamiento han sido mis propios padres, porque cuando mis abuelitas estaban vivas y yo miraba cómo ellos las trataban, cómo ellos trataban de ayudarlas siempre, y aun cuando vivíamos lejos, ellos siempre se estaban comunicando y se notaba el amor y el respeto aún en la forma de hablar de ellos como hijos a sus padres. Recordemos también que somos humanos y nos vamos a equivocar, van a haber momentos en que no vamos a estar de acuerdo con lo que dicen nuestros padres o los padres con los hijos y que podemos llegar a discutir, podemos llegar a decir o hacer cosas de las cuales nos podemos arrepentir, ambos padres como hijos, pero Dios es un Dios de oportunidades. Y entonces Dios nos está dando la oportunidad cada día de retomar este mandamiento y seguirlo y nos ofrece algo bueno a cambio. El segundo punto es meditar en la Biblia y para este punto vamos a basarnos en el Salmo 1 como el texto principal. En el Salmo 1, aquí está, y dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Y esto me recuerda también al sermón sobre los amigos, ¿verdad? Porque aquí dice que no hay que andar con malas compañías. Y dice también, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. La aman y con alegría la estudian. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, o sea, junto al agua. Y llegado el momento dan fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero a los malvados se encaminan al fracaso. Entonces, eso está en el Salmo 1, que nos habla de la sabiduría. Y en este salmo está comparando al joven con un árbol. Dice que aquí hay un árbol y el árbol está conectado al agua y porque está conectado al agua puede dar fruto. Y entonces ahora apliquémoslo a nosotros. Nosotros somos ese árbol, pero ¿a qué estamos conectados nosotros para dar fruto? ¿A qué estamos conectados nosotros para tener éxito? Aquí dice que el árbol tiene la fuente que es el agua y entonces yo te pregunto cuál es tu fuente, cuál es nuestra fuente de sabiduría, qué es lo que hace que nosotros podamos producir esos mismos frutos, ese mismo éxito. Y en el Salmo nos invita a que la palabra de Dios sea esa fuente, a que la palabra de Dios sea nuestra base y que esa base nos produzca el crecimiento para poder dar esos frutos también. Y no nos tenemos que confundir con lo que nos dice el mundo, porque las personas a tu alrededor, las personas que no son creyentes en la palabra de Dios, te dan ánimo, pero te dicen tú solito puedes, porque tú puedes hacer esto, porque tú eres inteligente, ten confianza en ti mismo, tú puedes, pero nunca te mencionan la Biblia como la fuente de sabiduría que necesitas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la confianza en uno mismo es buena, tener buena autoestima es buena, pero no es suficiente. Como creyentes eso no es suficiente, necesitamos algo más fuerte, que es la palabra de Dios como nuestra base. Porque sí puede llegar a alcanzar muchas cosas. Hay personas muy inteligentes, pero hay una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría.
Y hay muchas personas inteligentes y las más inteligentes están en las mejores universidades, ¿verdad? Como Harvard, Brown, Princeton, Yale. Esas universidades están llenas de personas inteligentes, pero muy pocas de esas personas son sabias. ¿Por qué? Porque los que se creen más intelectuales hoy en día rechazan la palabra de Dios, hasta escriben ensayos atacando la Biblia y por qué la Biblia no es algo que deberíamos de seguir o por qué la religión es anticuada. Entonces, muy pocas de las personas que están ahí, aunque son inteligentes, muy pocas son sabias porque no aceptan la palabra de Dios como la fuente de sabiduría. Pero cuando empezamos a estudiar la Biblia, cuando empezamos a entenderla, empieza un amor por la Biblia en nosotros. Y es un amor que surge sin que uno se dé cuenta. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque la palabra de Dios es poderosa, que llega a tu corazón y siembra esa semilla y brota sin que tú te des cuenta de lo que está pasando. Y de repente, después de estudiar la Biblia, te das cuenta que te gusta, te das cuenta que es algo bueno, que produce buenas cosas. Y cuando estaba escribiendo esto, me acordé del testimonio de mi papá, cuando mi papá cuenta cómo fue que él empezó en su fe. Y él dice que una vez cuando estaba joven, cuando estaba bastante joven todavía, todavía está joven, claro, pero cuando estaba más joven, cuando estaba más joven y estaba empezando a tener este amor por este nuevo camino, ¿verdad? Él abrió su Biblia, creo que estaba leyendo en Romanos 8. Justo ayer estamos estudiando Hechos 8, perdón. Pero Romanos 8 fue lo que él estaba leyendo. Y entonces él dice que empezó a leer Romanos 8 y cuando terminó de leer, no se dio cuenta, pero cuando terminó de leer, dijo que estaba llorando. Y ni se dio cuenta cómo pasó eso, pero el solo leer esa parte de la Biblia empezó a llorar, ni se dio cuenta cómo empezó eso. Y eso es exactamente lo que pasa con la palabra de Dios, que es tan poderosa que cuando tú empiezas verdaderamente a estudiarla, te hace un efecto sin que te des cuenta. Pero, ¿qué hacer entonces para tener la palabra de Dios como nuestra fuente? Porque es difícil, nos cuesta. Decimos que sí, que la palabra de Dios es poderosa, pero nos cuesta estudiarla, nos cuesta sentarnos a leerla, ¿verdad? Y aquí la vamos a comparar entonces con la importancia que le damos a nuestras redes sociales. No sé si ustedes saben lo que es, bueno, los jóvenes sí saben hoy, pero los adultos no sé si saben lo que es Snapchat. Snapchat es una red social y hay algo dentro de esta red que se llama streaks. Y no estoy diciendo que si lo haces que está mal y nada de eso, no quiero que te sientas mal, pero solo es una comparación. Entonces, en las redes sociales hay algo que se llama streaks. Lo que quiere decir eso es que yo tengo a mi mejor amiga, digamos, y le tengo que mandar una foto o un video cada 24 horas y ella me lo tiene que devolver a mí cada 24 horas. Y entre más días pasan, más sube este número. O sea que esta persona, el Snapchat de esta persona, tiene una amiga y se ha estado mandando fotos y videos por 226 días. O sea que en esos 226 días ella no le ha fallado mandándole una foto y un video y la amiga tiene que hacer lo mismo. Bueno, pues eso toma mucho tiempo porque te tienes que acordar, siempre tienes que estar al pendiente de no perder eso y se hace como tan parte de los jóvenes que, por ejemplo, en mi clase, mis jóvenes dicen, es que en 5 minutos voy a perder mi streak, o sea que van a perder ese número. Entonces, Miss Gómez, por favor, déjeme mandar una ahorita porque no pueden usar su teléfono en la clase. Y yo les digo, no puedes usar tu teléfono y no les importa si se van a meter en problemas porque ellos tienen que mantener este número. Entonces, pongámonos a pensar, imagínense si abriéramos la aplicación de la Biblia tanto como abrimos Snapchat, o para los que les gusta mucho el Facebook, si abriéramos la Biblia tanto como abrimos la aplicación del Facebook. ¿Cuánto estaríamos leyendo la Biblia? Cada rato estaríamos leyendo la Biblia y estaríamos leyendo la Biblia todo el día, cada momento estaríamos leyendo un versículo nuevo. Fuéramos personas muy sabias porque a cada rato, ¿verdad? Entonces, pongámonos a pensar en eso. Si yo te pregunto, ¿qué es más importante, las redes sociales o la Biblia? Tú me vas a decir, pues obvio, la Biblia es más importante. Y si te digo, ¿de dónde vas a tener sabiduría? ¿De las redes sociales o de la Biblia? Pues tú me vas a decir, obviamente de la Biblia. Pero si nos ponemos a preguntar, ¿qué aplicación abrimos más? ¿Las redes sociales o la Biblia?
Bueno, ahí dejamos. La sabiduría viene de la palabra de Dios. En el tercer punto, ¿cómo podemos llegar a tener éxito en la vida? Ofrendando y dándole el diezmo a Dios, lo que le corresponde a Dios. Y para esto nos vamos a basar en Malaquías 3:10, en este versículo que dice: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Bueno, yo he escuchado a muchas personas que dicen: yo no puedo dar ofrenda porque a mí apenas me alcanza el cheque para pagar todos los biles que tengo y Dios no necesita nada de mí, entonces por hoy no voy a poder dar ofrenda, ¿verdad? Otras personas que dicen: los de las iglesias son personas que se aprovechan de los demás, es un gran negocio solo para sacarle el dinero a la gente, porque no saben cómo se manejan las ofrendas en la iglesia. Y aquí hago un paréntesis: si usted es miembro de la iglesia, no se olvide de venir a las reuniones congregacionales que se hacen cada año y ahí se les da un reporte muy detallado de lo que se hace con las ofrendas. Pero Dios nos hace otra promesa aquí, nos dice, nos pide algo que ya le pertenece a Él, pero nos dice: si hacen eso, pónganlo a prueba porque yo les voy a dar alimento, el alimento no les va a faltar y voy a abrir una ventana en el cielo para derramar lluvias, o sea, para dar bendición, ¿verdad? Bueno, pues todos sabemos lo que es la ofrenda. Aquí lo primero que dice es la ofrenda. Y sabemos que podemos ofrendar nuestro tiempo, nuestro dinero y hasta nuestro talento. Eso lo sabemos, esa es la ofrenda. Pero el diezmo es un poquito más específico. Y jóvenes, si ustedes no lo sabían, el diezmo significa que le damos a Dios el 10% de lo que hemos ganado. Si yo gano $100 un día, le tengo que dar ¿cuánto a Dios si es el 10%? 10, le corresponden 10 a Dios. En realidad, los $100 le pertenecen a Dios, porque sin la fuerza que Él me dio, sin la inteligencia, nada de eso hubiera podido pasar, no me hubiera podido ganar ese dinero. Pero Dios no te está pidiendo el 90%, Dios no te está pidiendo el 60% ni el 50%, ¿verdad? Mitad para Dios, mitad para mí, sino que te pide la mínima parte, que es el 10%. Y a algunas personas aún así se les hace un poquito bastante, dicen ahí. Y al darle nuestro diezmo a Dios, a darle ese 10% a Dios, estamos también poniendo a prueba nuestra fe. Estamos demostrando que confiamos en Dios, porque le estamos diciendo: Dios, yo te estoy dando esto. Tal vez sí se me va a hacer difícil llegar a cubrir todos los biles que tengo con lo que me queda, pero yo estoy poniendo a prueba lo que tú dices, porque ahí Dios nos está diciendo: pónganme a prueba. Porque Dios es tan bueno que nos pide que hagamos algo, pero nos da algo mejor a cambio. Entonces dice: hagan esto y van a ver cómo mando esa lluvia de bendiciones. Y recordemos que cuando estamos ofrendando y diezmando, nosotros estamos siendo de bendición para otras personas, porque con esa ofrenda y con ese diezmo, la iglesia tiene los recursos necesarios para seguir predicando la palabra y para que otras personas lleguen a conocer de la palabra, así como ustedes ya lo han hecho. Entonces, eso es el diezmo. Y a mí me ha funcionado. Tendría que dar otro sermón para testificar de cómo Dios ha hecho esta palabra realidad en mi vida. Pero solo les digo que funciona, porque las promesas de Dios son reales y funcionan. Bueno, hermanos, para concluir, les pregunto lo siguiente: ¿estamos nosotros siguiendo estos 3 secretos para alcanzar el verdadero éxito? ¿Estamos siguiendo nosotros estos 3 secretos para llegar a alcanzar la prosperidad? Cuéntenme de dónde viene la sabiduría, de dónde están sacando ustedes la fuente de sabiduría. ¿Cómo está la relación entre nosotros como hijos y nuestros padres? ¿Estamos teniendo esa conducta que trae honor a nuestros padres? ¿Y estamos dándole a Dios lo que le corresponde? Recuerden que Dios ya tiene un plan para nuestras vidas. Cada uno de ustedes, Dios los está viendo y Dios ya tiene el plan para su vida. Y como Dios es un Dios bueno, claro que va a tener planes para bien y no para mal.
Y Dios dice, yo quiero que tú seas exitoso, yo quiero que tú llegues a alcanzar esa verdadera prosperidad y nos da las herramientas. Nos dice, estas son las herramientas que tienes que tomar para llegar a alcanzar esa verdadera prosperidad y las estamos aprovechando. Bueno, yo los animo a que ustedes pongan a prueba esto y después me vienen a contar si les ha funcionado o no.